Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e incluso en la Federación de Rusia cuando empezaba como país capitalista. Hoy hablaremos específicamente sobre lo que significan, lo que son y cómo se hacen las elecciones. En este periodo en que las elecciones deberán hacerse de manera apurada desde el 24 de mayo hasta el 20 de agosto en que ya se hace la votación y se saca el candidato ganador de la primera ronda, aunque puede ser el candidato definitivo si logra sacar la mitad más uno. O una separación entre el primero y el segundo de más 10. Bien, ¿qué es lo que estamos al frente? Tenemos de un lado los candidatos, del otro lado la campaña y de otro lado las propuestas. El centro de todo el problema en este momento de la campaña es fundamentalmente el problema de la inseguridad, pero en realidad el problema no es la inseguridad. El problema básico es el problema de el trabajo, los salarios y la forma, los ingresos económicos de la población, de dónde la gente va a obtener dinero. ¿Cuál es la diferencia entre la población del año 2021 y 2017 y las anteriores? Antes de Rafael Correa, la población prácticamente no tenía la necesidad en gran masa del Internet, pero indudablemente después de la pandemia, el Internet, el celular se convirtieron en herramienta fundamental para todo. En segundo lugar, la gente no estaba tan endeudada como ahora, porque para poder sobrevivir en este periodo de 3 años prácticamente que llevamos desde el origen, desde el comienzo de la pandemia en el 2020, la gente perdió su trabajo, no tuvo ingresos, se redujeron sus ingresos, tuvo que gastar en enfermedades, tuvo que gastar en un lugar para vivir, tuvo que gastar en alimentación y cuidado de sus hijos, etcétera, etcétera. Todo esto convirtió a la población en una población endeudada. Y esta población endeudada es la que es fácil presa de las pandillas, y estas pandillas lo que le ofrecen es, bueno, dinero fácil, pero además estos carteles, estas pandillas han generado en el país una ola de violencia porque nosotros estamos viviendo la guerra del narcotráfico. La guerra del narcotráfico es una guerra que la declara Guillermo Lasso en este año 2022 y esta guerra del narcotráfico en la que está involucrado Estados Unidos y también ahora países de la OTAN, de Europa Occidental, procura reducir el tráfico de drogas de Ecuador a Europa, porque Ecuador es el primer exportador de drogas a Europa. En segundo lugar, el tráfico de drogas de Ecuador a Estados Unidos. En tercer lugar, también procura resolver la violencia carcelaria, porque las cárceles en Ecuador se convirtieron primero en sitios de reclutamiento de delincuentes, segundo en base de operaciones de los carteles y finalmente en sitios de conflictividad y asesinatos de violencia incontrolable. Esta violencia de las cárceles ahora pues ha pasado también a la violencia de los puertos. ¿Por qué? Porque los puertos son los lugares por donde más sale la cocaína en Ecuador, debido a que Ecuador tiene más de 2000 kilómetros de playa, pero además en este lugar, en Ecuador, se exporta banano, se exporta camarón, se exporta petróleo, y esto de contaminar los barcos en un país donde es muy difícil llevar el control de los containers es el principal recurso que tienen los narcotraficantes para vender droga. Pero, ¿por qué se vende la droga? Se vende la droga porque Ecuador vende banano, vende camarón, vende petróleo,
pero los precios de las materias primas han caído. En segundo lugar, muchos otros países compiten ahora con Ecuador por mercados y este revés de la pandemia mató algunos mercados, por ejemplo, el mercado de Rusia, que en cambio se ha visto muy afectado por la guerra de Ucrania, era un mercado óptimo para el banano y las flores, que es otro de los productos de exportación. Entonces, hay que buscar otros mercados, pero en esos otros mercados también compiten países que están en las mismas circunstancias de nosotros, productores de materias primas. Estos países productores de materias primas como Ecuador también tienen encima una deuda externa, les han ofrecido dinero para salir del problema, y esta deuda externa necesita ser cancelada o tiene cuotas de pago para poder pagar. Algunos países como Argentina hacen devaluaciones, con lo cual reducen el pago de los servidores públicos, reducen el pago de los servicios, de los trabajos, etcétera, etcétera, y esto hace que haya mano de obra más barata, haya la necesidad de trabajar más para poder reunir lo mismo que se necesita para completar la canasta básica, y genera un exceso de producción. Este exceso de producción se convierte en exceso de petróleo, exceso de carne, exceso de productos, que a su vez baja los precios. Finalmente, los grandes favorecidos son los países que prestan el dinero y que ahora pues consiguen materias primas a precio de gallina apestada. A esto se suma que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ha concentrado en apenas en los países más desarrollados, que son apenas, pongamos, en las 7 potencias más desarrolladas que se han reunido ahora en G7, 220.000 millones de dólares que les han prestado a ellos, dinero que es de todo el mundo, y que los reúne el Fondo Monetario Internacional y prefiere prestarles a los países desarrollados porque los países desarrollados tienen, entre comillas, lo que ellos llaman solvencia. Pero en cambio, a África, donde el director de las Naciones Unidas hoy día denuncia que no le han prestado dinero sino apenas 48 mil millones de dólares, mientras nosotros, como hemos dicho, les han prestado mucho más. Y en esos países desarrollados apenas hay 300 millones de habitantes más. En cambio, en los países de África, en estos países que apenas les han prestado los 48 millones de dólares, existe una población de 1.200 millones de habitantes. Esta desigualdad ha enloquecido al director de las Naciones Unidas y ha señalado que esto es una injusticia y que así las cosas van a empeorar. En este momento en que estamos en el debate, tenemos a los candidatos. Normalmente los candidatos son elegidos por un partido. Este partido tiene dueño normalmente o un líder de ese partido, y este dueño o líder del partido, si no es el mismo el que se autopropone como candidato, caso de el presidente del CREO o de Abdallah Bucaram, tiene un dueño. En el caso de UNES, realmente el partido lo forman muchas personas, pero el centro del partido, el alma del partido, el corazón del partido es Rafael Correa. El partido, a su vez, tiene que buscar un candidato con atractivo, con mensaje, y en sí el mensaje de ese partido y de ese candidato tiene que llamar la atención para que la gente vote por ese partido, no solamente por el candidato. Y esto tiene que ver mucho con la historia de ese partido. Si es un partido que nació el día de ayer y que es un improvisado, la cosa va a ser dudosa. Lo mismo que si el candidato sale de la noche a la mañana y es un aparecido. Ya tenemos casos de aparecidos y estamos cansados de ellos. Entonces, la casualidad y el oportunismo, que son ejes fundamentales que llevan el hilo de la conducta de los candidatos, es en este momento el más propicio, porque estamos viviendo un momento en que en río revuelto
ganancia de pescadores. Es decir, en río revuelto como estamos ahorita, la ganancia es de los oportunistas. Los oportunistas son en este momento los que van a asediar la campaña. Van a haber cientos de candidatos. Todos ellos saben que esta es la oportunidad del millón. En segundo lugar, la campaña electoral. La campaña electoral procura tener una imagen del candidato, procura demandar un mensaje de verdad, manejar las emociones, y para manejar las emociones y el mensaje y esta verdad dudosa, hay una exageración, una dramatización, un show donde el dinero para montar todo este escenario, este show, se convierte en una ilusión. Es decir, la campaña en realidad, ustedes tienen que tener presente, las campañas son en realidad ilusiones. Porque, ¿y qué es la diferencia entre una ilusión y una esperanza? La ilusión es que a usted le hacen creer, lo convierten en iluso, es decir, un individuo que cae por tonto, porque le tragaron, porque le metieron el cuento, en otras palabras. En cambio, tenemos un momento en que los candidatos tienen que ir a un debate, tienen que ir a un discurso, donde lo real, lo irreal y la coherencia comienzan a entrar en una balanza. El candidato dice sus promesas, comienza a presentar una serie de datos, los cuales son verificables, y por eso es una trampa utilizar datos, utilizar cifras, y razones que son bastante emocionales, pero además muestra que él tiene cerebro, que tiene idea y que tiene soluciones. En ese momento, la propuesta del candidato se convierte en una esperanza para usted. ¿Qué es la diferencia entre una ilusión y una esperanza? En una esperanza existe la posibilidad de que sea verdad. En una ilusión, que es lo que hacen las campañas políticas, usted es presa de una mentira y eso nunca se va a convertir en realidad. Entonces, estamos frente a una situación en que los candidatos, los partidos y los canales y medios de comunicación van a tratar de ganar su voto mediante propuestas, mediante personas, candidatos reales en los cuales ustedes ya tienen el conocimiento de, como dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y en esto, de candidatos, de personas que ya se han desempeñado en el cargo y que han resuelto problemas, a no dudarlo, Rafael Correa es el que tiene toda la ventaja. En los que tienen la posibilidad de presentar propuestas, por supuesto, en este momento, todos estamos bajo la presión mediática de la violencia, porque la violencia en Ecuador se convirtió en el mejor negocio de los medios de comunicación, en sintonía, se convirtió en auditorio para los noticieros. Y entonces los medios de comunicación venden la violencia y la multiplican con las películas, la multiplican con las telenovelas, las multiplican con los noticieros, con las crónicas rojas, y esto hace que usted esté atrapado por aquellos candidatos que pueden decirle a usted que ellos van a terminar con la mafia y los carteles, y eso es imposible. ¿Y por qué es imposible terminar con las mafias y los carteles? Porque sencillamente las mafias y los carteles son organizaciones que comenzaron a tener éxito desde la época de la crisis del alcohol en los Estados Unidos, donde la mafia italiana logró derrotar a la ley antialcohol y finalmente Estados Unidos, para poder librarse del problema, tuvo que legalizar el alcohol. Pero también tenemos las mafias del opio que financiaron y llevaron adelante la guerra de Afganistán, y las mafias del opio le ganaron a la OTAN y a los Estados Unidos recién el año pasado, lo sacaron corriendo de ese país. ¿Y cómo se financiaban? Se financiaban mediante la droga. ¿Cómo es posible que la droga financie una guerra de guerrillas
en la cual se sale después de 10 años, de 20 años de guerra, sale derrotado Estados Unidos y la OTAN. ¿Cómo es posible? Porque realmente el tráfico de drogas, la droga, se ha convertido en el equivalente de las hormonas en el cuerpo humano, y la droga se ha convertido en algo fundamental en la sociedad, de la tecnología, del pensamiento, del conocimiento, de la imaginación. Y es muy difícil que usted le pueda eliminar la droga. Si no lo produce Ecuador, lo va a producir otro país. Si no lo produce Colombia, lo va a producir otro país. Mientras haya demanda y mientras sea ilegal, será un gran negocio. Entonces, como estamos en esta guerra de violencia, en esta guerra del narcotráfico traída por este presidente, que ya lleva desde 1974, es decir, que ya llevamos, el próximo año cumplimos 50 años de una guerra en la cual Estados Unidos todavía no la puede ganar. Estamos embarcados en esa guerra, y posiblemente la única solución es que Estados Unidos legalice la cocaína, porque la cocaína finalmente es una droga natural, no sintética como los opiáceos, el fentanilo, el éxtasis o las anfetaminas, y resulta que no es mortal, en tanto las otras drogas son mortales. Legalizar la cocaína es realmente la solución para que los países andinos, que son los mayores productores de cocaína, y no lleven esta guerra interna que estamos viviendo. Entonces, esta propuesta de que van a matar a todos los bandoleros y a todos los criminales que hay en este país, eso es una utopía. Eso no es posible. A bandolero que mata, 10 nacen, vienen a vengarle al bandolero muerto, son socios, se pelean por el trono del bandolero muerto. En fin, ya hemos visto que matar a Pablo Escobar en Colombia no significó nada, no cambió nada. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Entonces, nos queda que las alternativas y las propuestas que traigan los candidatos posiblemente sean la de, primero, recuperar la red vial. Segundo, crear infraestructura nuevamente, recuperar la infraestructura destruida por el fenómeno del Niño. Tercero, redistribuir la riqueza, hacer que no haya una gran concentración de riqueza en ciertos grupos sociales, para lo cual tendrán que inventarse impuestos para esos grupos sociales, y crear una redistribución de las rentas, lo mismo que del petróleo, que el petróleo no sirva para pagar la deuda externa, porque la deuda externa, ya sabemos, fue el mecanismo mediante el cual los países desarrollados consiguieron mano de obra barata y al mismo tiempo materias primas baratas. Entonces tenemos que parar eso, tenemos que parar esta explotación utilizando al Fondo Monetario Internacional. Y, por supuesto, nos plantean que la solución también es crear una población que pueda vender no materias primas, porque las materias primas, en lugar de subir de precio, bajan. Y peor ahora con ese problema del petróleo, de que hasta el año 2030 tienen que desaparecer los motores de combustión del mundo. Entonces tenemos el problema de que nosotros que somos exportadores de petróleo, el precio del petróleo va a caer, y ese es el sustento de la economía nacional. Tenemos que hacer que la población sea inteligente, piense y cree productos con conocimiento, con inteligencia, como lo hace Corea. Corea entonces puede producir celulares, etcétera, etcétera. Nosotros a lo mejor podemos construir aquí el país generador de fuentes de energía no contaminante, que atraiga a toda la industria mundial que necesita energía solar, energía eólica o energía hidráulica,
no contaminante y que sea barata. Entonces esas industrias van a venir acá porque aquí les sale muy barato la energía. Y al mismo tiempo podemos crear un sistema de ascensores para llevar carga al espacio y rentar estos ascensores a los países del mundo entero que quieren colocar en el espacio satélites. De tal manera que también eso es muy importante. Y, por ejemplo, en la Amazonía, desarrollar laboratorios de biotecnología que puedan sintetizar los productos que son medicinales y que están en las plantas, en los animales, como el sapo tricolor, etcétera, etcétera, y patentar esos principios activos de tal manera que por la venta de esas patentes se financia la protección de la naturaleza, la protección de las especies, el trabajo de protección que hacen las comunidades indígenas, mestizas y negras de este país, de sus entornos donde hay animales y plantas con gran información biológica. Muchas gracias.